La recepción ofrecida al presidente ruso Vladimir Putin en Azerbaiyán solo se da a amigos y aliados cercanos. En palabras del propio Putin, se creó un ambiente cálido y familiar. Para el trabajo conjunto, hay 5 ámbitos para este tipo de trabajo con el jefe de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Todas ellas son extremadamente importantes para Rusia. Durante la visita de Estado del presidente ruso a Azerbaiyán, los presidentes Vladimir Putin y Ilham Aliyev visitaron la catedral de la diócesis de Bakú y Azerbaiyán de la Iglesia Ortodoxa rusa, una especie de símbolo de que la comunidad rusa de Bakú no está oprimida. En Azerbaiyán hay 324 escuelas de lengua rusa con unos 160. 0 alumnos. Más de 800. 0 alumnos estudian ruso como segunda lengua. Hay departamentos de lengua rusa en 26 centros de enseñanza superior de Azerbaiyán, donde estudian más de 15. 0 alumnos, declaró Aliyev a los periodistas. La declaración adoptada tras la visita contiene principalmente disposiciones generales. Sí hay que destacar cuestiones esenciales, hay al menos 5. En primer lugar, el gas. Para Azerbaiyán, los puntos más importantes de estas negociaciones están relacionados con la economía, principalmente la energía. Bakú podría acordar con Rusia el suministro de gas ruso a Europa a través de su territorio, explica al diario VZG Yad Kemran Asano, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia del Periodismo de la URAP. Sin embargo, tal escenario parece improbable. Puede que la carga diaria de los gasoductos azerbaiyanos no esté siempre llena, pero que yo sepa no hay capacidad libre en general. Azerbaiyán ha construido el sistema de gasoductos Tepitan-Apache-Europa para volúmenes específicos del yacimiento Shah Deniz II, y lo ha llenado todo. Puede que haya millones de metros cúbicos libres, pero desde luego no miles de millones en términos anuales. La tubería en su conjunto está atascada, explica al diario VZG Yad Igor Yuskov, profesor de la Universidad de Finanzas y experto del Fondo Nacional de Seguridad Energética. En teoría, es posible que la cooperación gasística se refiera a operaciones de intercambio cuando Gazprom suministre gas a Azerbaiyán y este lo venda a Europa. Sin embargo, Moscú no lo necesita ahora. ¿Para qué lo necesita Gazprom? Si el gas será vendido por la SOCAR de Azerbaiyán, Gazprom tendrá que romper sus contratos a largo plazo con los socios europeos, subraya Yuskov. Según el experto, un escenario más realista es un acuerdo según el cual SOCAR será el agente de Gazprom. Es decir, en nombre de Gazprom encargará servicios de tránsito de gas, por ejemplo, al operador del GTS ucraniano, y participará en subastas de capacidad de tránsito. ¿Y Gazprom bombeará realmente? Presume Yuskov. Si las partes llegan realmente a un acuerdo sobre este formato de cooperación, será otra demostración del altísimo nivel de confianza entre Moscú y Bakú. En segundo lugar, el corredor de transporte. Rusia está interesada en crear una ruta de tránsito norte-sur a través del territorio de Transcaucasia hasta la costa del Océano Índico. Sin embargo, aquí el proyecto de transporte se enfrenta a una dificultad en forma de contradicciones entre Irán y Azerbaiyán, incluso sobre la cuestión de la situación en Karabaj. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, visitó recientemente Irán y Azerbaiyán. Según comunicados oficiales, habló del corredor de transporte y de la situación en Oriente Próximo. Cabe suponer que Shoigu ha alcanzado algunos acuerdos preliminares con Bakú y ahora Vladimir Putin pretende, digamos, completar el diálogo sobre esta cuestión. A Rusia le interesa crear un canal de transporte para exportar nuestras mercancías al Océano Índico y a los mercados mundiales, eludiendo los puertos europeos, declara al diario VZG Yad Nikita Menkovich, director del Club Analítico Euroasiático. A su vez, Azerbaiyán declara su disposición a poner en marcha dicho corredor. En el territorio de Azerbaiyán, tanto el segmento ferroviario como el vallel del corredor norte-sur se han realizado plenamente y funcionan con éxito. En estos momentos, estamos trabajando activamente en la modernización del segmento ferroviario de este corredor para aumentar su capacidad. Hablamos de la posibilidad de transportar cargas a partir de 15 millones
de toneladas anuales y superiores, hasta 30 millones de toneladas, y esto es bastante realista, subrayó Ilham Aliyev. Al parecer, ¿para qué molestarse si existe el mar Caspio? ¿Por qué necesita Rusia trazar un corredor hacia Irán a través de un enlace intermedio en forma de Azerbaiyán, si puede utilizar los puertos del Caspio? Pero no es tan sencillo. La opción del tránsito transcaspiano tiene todas las ventajas obvias, excepto una, la velocidad de entrega. Se pierde mucho debido al transbordo en los puertos. Además, el desarrollo activo de la ruta transcaspiana requiere cierto desarrollo de la infraestructura portuaria directamente en la costa del Caspio. No me refiero al hecho de que haya que trabajar con los lechos de los ríos para hacerlos más adecuados para los buques de carga pesada que viajan a través de las zonas acuáticas rusas hasta el Caspio y desde allí hasta la costa iraní, explica Nikita Menkovich. El tercer aspecto de la visita fue la cuestión del Karabaj. Rusia está volviendo al acuerdo armenio-azerbaiyano. En los últimos 2 años, los europeos se han apoderado de alguna manera de los asuntos, han empezado a usurpar el proceso. Y esto amenaza los intereses de Bakú porque Washington y Bruselas critican a Azerbaiyán tanto en la cuestión armenia como en los problemas de derechos humanos y democracia. Francia es un país hostil en general. Rusia, en cambio, adopta una posición objetiva en ambas cuestiones y, como vecino, puede ser garante de los acuerdos. Y ya hemos visto el precio de las garantías europeas con el ejemplo de los acuerdos de Minsk. Recuerda Kemran Asanov. Los intereses de Moscú y Bakú coinciden parcialmente en este sentido. La parte azerbaiyana quiere que el proceso de arreglo sea administrado al menos por una potencia neutral, Rusia, para que, al final de este arreglo, Armenia no se convierta en una base continua americano-francesa, como lo ve el régimen del primer ministro Nikol Pashinyan. El cuarto aspecto de la visita es un aspecto de imagen. Con sus visitas a distintas partes del mundo, China, Asia Oriental, Asia Central y ahora el Cáucaso Meridional, Putin demuestra que el mundo no ha dado la espalda a Rusia, que Rusia está presente en la región. Pero es imposible volar a Georgia por la falta de relaciones diplomáticas y Armenia se ha adherido al Estatuto de Rome y se aleja de Rusia, declaró Asanov. Según sus palabras, si antes en las relaciones entre Moscú y Bakú se hablaba de asociación estratégica, ahora se subraya explícitamente que se trata de alianza. Porque Rusia no tiene aliados reales en el Cáucaso Sur, salvo Azerbaiyán. Algunos expertos ven la visita de Putin a Azerbaiyán como una especie de demostración a Armenia, no tanto al primer ministro Pashinyan, sino a la sociedad armenia. Rusia está demostrando, con semejante política de Ereván, podría reconsiderar sus prioridades en el Cáucaso Sur. La naturaleza no tolera el vacío. Allí donde Armenia pierde sus posiciones debido al juego político de Pashinyan, inevitablemente se desarrollan contactos con Azerbaiyán, afirma Menkovich. Por último, el quinto aspecto es el futuro de Azerbaiyán en los proyectos de integración rusos. La entrada de Azerbaiyán en la UE es muy posible, dado que la cooperación económica entre nuestros países se encuentra a un buen nivel, afirma Menkovich. Vladimir Putin también hace hincapié en ello. 4.000 y pico millones de dólares de volumen de negocios. Y sigue creciendo, este año ya ha sumado un 17% en el primer semestre. 4.000 y pico millones de inversiones directas en la economía azerbaiyana. Y, por supuesto, casi 300 empresas con participación rusa que trabajan en el mercado azerbaiyano indican que nuestra situación evoluciona de forma positiva y tiene buenas perspectivas de desarrollo. Citó el sitio web del Kremlin al presidente ruso. La cuestión de la pertenencia a la OTAN también es hipotéticamente solucionable, pero solo si Armenia se retira de ella y parece que está a punto de hacerlo y se elimina así el conflicto de intereses. Sin embargo, la cuestión es, ¿qué garantías de coincidencia de intereses ofrecerá Azerbaiyán? ¿Qué garantías tiene de que no se convertirá en un completo vasallo de Turquía y en su cabeza de puente en los grupos de integración rusos? Afirma Menkovich. Esta es una pregunta clave. Los proyectos de integración rusos y turcos en el espacio postsoviético compiten entre sí, y dado el proceso de toma de decisiones por consenso, Azerbaiyán puede sabotear la labor de los proyectos rusos. Por ejemplo, puede impedir la profundización de la integración real,
prefiriéndola a las grandes y hermosas cumbres con palabras vacías sobre la amistad eterna. Pero esto solo si Bakú quiere ser un vasallo turco. Al fin y al cabo, el objetivo del acercamiento a Rusia para Azerbaiyán es precisamente salir del paraguas de Ankara y reducir su dependencia de ella. Azerbaiyán intenta no caer bajo la subordinación de Turquía. Por ello, crea relaciones de aliado con Rusia y dice que Moscú no abandonará el Cáucaso Sur. Demuestra así que tiene otros socios importantes además de Turquía, afirma Kemran Asanov. La cuestión es si esta demostración se convertirá en acciones prácticas. Más adelante se verá qué procesos se iniciaron realmente durante la visita de Vladimir Putin a Azerbaiyán.